Para nosotros es un sumo gozo poder estar aquí hablando de la palabra del Señor. Y qué bueno que es un tema muy pertinente y un tema muy relevante que nos compete a todos. Quizás se insiste mucho el de la reforma protestante, la reforma protestante, la reforma protestante, pero es importante conocer su historia. El pueblo que no la conoce está condenado a repetirla. Y yo entiendo que lo que pasó en esos años fue de vital importancia para que nosotros hoy en día podamos tener acceso a la palabra de Dios directamente. Dios siempre usa medios, utiliza instrumentos para la edificación y el crecimiento de su iglesia y la expansión de su reino. Y lo que vamos a ver es el impacto que causó la reforma protestante en el mundo contemporáneo. Vamos a ver qué pasó, por qué hablar tanto de la reforma protestante. Pero no es mi intención entrar de manera exhaustiva en la reforma, porque es demasiado, pero yo quise hacer un sumario de todo entiendo yo, de lo que algo que pueda ser de bendición en esa noche para cada uno de nosotros. No voy a tratar las 5 solas de la reforma protestante. No voy a tratar eso, lo voy a dejar que otro expositor, le voy a dejar ese campo abierto, ¿verdad? Porque no quise abordar ese tema para que otras personas puedan abordarlo. Estamos en el mes de octubre y a final de este mes se celebra la reforma protestante. Pero como bien decía Robert, quisimos dar un intro sobre esto. Y lo primero es, yo creo que el proyector no hay que porque se ve como borroso. Y lo primero es que se conoce como la reforma protestante o la revolución protestante a un movimiento religioso del siglo XVI liderados por los teólogos, principalmente Martín Lutero. Para el año de 1438 nace este personaje, en 1546. Y el gran teólogo de ese siglo, Juan Calvino, nacido en 1509 y muerto en 1564. Este movimiento generó una gran división en lo que fue la iglesia tradicional de aquellos días. Llámese el catolicismo romano apostólico y romano. La iglesia universal de aquellos días, habían ciertas diferentes, ahí sí, o un poco más. Creo que ahí. Este movimiento generó una división en el seno del catolicismo que dio origen a las distintas iglesias que no obedecían al liderazgo del Papa como representante supremo de la fe cristiana. La reforma surgió como consecuencia del descontento que generaba el modo en que la iglesia católica administraba la religión. Se hacía en aquellos días, o no se decía, era así, de que el Papa tenía la autoridad suprema, no solamente religiosa, como vamos a ver, porque usted podía rebelarse y decir que no quería pertenecer a la iglesia universal de aquellos días. El sistema es que cuando usted se rebelaba, que no quería ser parte de aquella congregación, también la iglesia junto al Papa tenía la facultad de excomulgarlo también del sistema político. Porque Roma en aquellos días manejaba todo el poder de Europa. O sea, y tenía todo el centro de atención. Pero uno de los factores detonantes cuando se rebelan aquellos reformadores, Lutero y Juan Calvino, entre otros, fue por bases fundamentales de las Escrituras. Porque ellos conocían la palabra de Dios, y cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios, estamos llamados a defender esa palabra, aunque eso nos cueste la vida. Porque el no decir la verdad es negarla, y no oponerse al error es aceptarlo. Esa es una frase de Lutero, de aquellos días. Entonces, su hecho inicial fue la escritura y la divulgación de las 95 tesis de Lutero en el año de 1517 en el castillo de Wittenberg en Alemania. Pero esas 95 tesis eran una protesta de manera pacífica que Lutero hizo en aquellos días. La puerta del castillo de Wittenberg en Alemania
era un lugar donde el pueblo tenía acceso a poner su queja, es decir, el buzón de sugerencia, y no lo hizo de una manera rebelde. Es como usted decir el Facebook de hoy, el Twitter, el Instagram. ¿Me entienden la idea? O el WhatsApp, que usted pone un estado y que todo el que lo siga usted lo puede ver. Y ese era el Facebook de aquellos días, la puerta del castillo de Wittenberg, donde se podía poner la queja. Y eso es lo que Lutero está utilizando, los recursos que se ha permitido en aquellos días. No es una rebelión que él ha formado, sino que él puso sus 95 tesis. Es decir, él sacó una conclusión bíblica de cómo debe ser la promulgación de la palabra de Dios. Y él clava sus 95 tesis, llamando a la iglesia de aquellos días a sentarse a discutir los temas que él entendían por las escrituras que no eran correctos. A lo cual la iglesia de aquellos días le hizo caso omiso. Entonces, y durante ese tiempo de la Reforma Protestante, que fue en el año de 1517, pero cuando nos vamos más atrás, para los años de 1400, lo que se conoce como la edad del oscurantismo, donde se decía que la verdad estaba secuestrada, donde la libertad de expresión no fluía de una manera correcta, donde no había cierta libertad para la adoración, para el culto, para el arte y para otras reglas, para otras ramas del saber. La edad moderna empieza a mediados del siglo XV y termina a finales del siglo XVIII. Pero lo que impulsa la edad moderna no es más que la reforma protestante. Porque cuando la reforma protestante, los reformadores introducen y hacen una revuelta sobre cómo debe ser la libertad de expresión, la libertad religiosa, entre otras cosas, las artes, la educación, la libertad de pensamiento, que eso es algo bien importante. Entonces, eso impacta la edad moderna. Y de hecho, según los historiadores que saben de esto, dice que la edad moderna se conoce como el tercer periodo en que suele dividirse la historia de la humanidad, y que comprenden el lapso entre mediados del siglo XV y final del siglo XVIII, es decir, entre el final del medioevo y el inicio de la edad de la contemporaneidad. La edad moderna fue una época de gigantescos cambios en los campos políticos, sociales, económicos, culturales y científicos. Fue una revolución por completa. Y eso ayudó el gran impacto de la Reforma Protestante. Ahora bien, no solo se quedó en la Reforma Protestante, la iglesia se rebeló, la Iglesia Universal, e hizo una contrarreforma donde refutó a los reformadores encabezada por el Papa de aquellos días, el movimiento teológico que legitimaba las acciones tradicionales y su organización eclesiástica. Es decir, los reformistas fueron perseguidos por la mal llamada, yo quise ponerlo así subrayado, la mal llamada Santa Inquisición católica en numerosos países. Cuando usted estudia la historia, y eso es uno de los argumentos que utilizan muchos los atacantes de las escrituras, de que en nombre del Señor se acribillaron miles y miles de personas. Pero no fue en nombre del Señor. Fue la Iglesia Universal de aquellos días cuando se rebela y hace una contrarreforma contra los reformadores, porque no quieren aceptar que ellos están equivocados. Entonces, la llamada Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, porque mataron un sinnúmero de personas. Y eso causó otro problema también. Entonces, el proceso iniciado por Lutero culminó con la victoria del papado. Hubo una victoria, pero debilitó su poder en el norte de Europa. Cuando nosotros estudiamos la historia, nos damos cuenta que ese poder del norte, de Europa del Norte, fue muy debilitado, porque
sea, el impacto que tuvo esta revolución de estos hombres que fueron, podríamos decir, movidos por Dios, guiados por el Espíritu Santo, porque lo que estaban defendiendo, hermanos, no era argumentos personales, no era algo personal lo que estaban defendiendo, sino más bien que estaban defendiendo lo que es la palabra de Dios, los principios de Dios. Querían que las cosas se hicieran como dice la palabra de Dios. Y que uno de los puntos, que lo vamos a ver más adelante, es en lo que los reformadores se amparaban, era que la Biblia es quien debe determinar lo que se enseña en la iglesia y no la iglesia la que debe determinar lo que la Biblia va a decir. Al final de la jornada, la Biblia es nuestra única regla de fe, gobierno, práctica y disciplina. Eso es lo que dice el credo nuestro. Por consiguiente, es la Biblia la que debe filtrar todo lo que nosotros vamos a decir o hacer. No es la iglesia la que debe determinar lo que se va a decir o no. No, es la palabra de Dios, porque es la fuente de mayor autoridad. Es la fuente de mayor autoridad, hermano. Y debemos decir lo que la Biblia dice. Y ser bíblico es hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla, porque lo de fuera de ahí es especulativo. Entonces eso pasó en aquellos días. Entonces, características de la reforma protestante. Bueno, propone retomar el espíritu original del cristianismo, de que el catolicismo se había apartado. El catolicismo no reconoce no reconoce la autoridad papal y eclesiástica para definir la fe cristiana. No es el Papa quien define la fe cristiana, sino que la Biblia, que es la palabra de Dios, es la que define la fe de todo creyente. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que encontramos en todos los registros de las Escrituras. Número 2, considera que solo a través de las Sagradas Escrituras se puede comprender la verdad de Dios. Eso es tan cierto como la luz de mediodía. Sostiene que la fe es el único camino de salvación de las almas. Y esto es bien importante, porque esa es una también de las razones, de las tantas razones por lo que los reformadores se rebelaron o hicieron una revolución en aquellos días. Porque uno de los factores detonantes fue la venta de indulgencias, donde estaba promovido por nada más y nada menos que el fraile dominico Johann Tetzel, quien impresionaba con su impresionante oratoria y cautivaba la mente de los más indoctos, para persuadirlo de que mientras más dinero traían, más ofrendas daban. O sea, por un pago por las almas que habían muerto de los familiares, cuando tú pagabas, eso lo llevaba a ellos a sacarlo del lugar de la muerte, del purgatorio. ¿En serio? Sí, a ese nivel estaba. Y en aquellos días se estaba construyendo la catedral de la Basílica de San Pedro, creo que era, Nino. La Basílica de San Pedro se estaba construyendo y se estaba recaudando fondos, se estaba recaudando mucho dinero, y este era un método que ellos utilizaron. Vaya qué método estaban utilizando para recaudar fondos. Si ustedes dicen amar tanto a Dios, ¿por qué tengo yo que pagar? Si es que fuese así, ¿por qué tengo que pagar para que mi familiar que ha muerto vaya al purgatorio, que lo saque de pena y lo lleve a descansar? Son cosas, hermano, bien fuertes que pasaron en aquellos días. Denunció la corrupción y el comportamiento de muchos de los sacerdotes católicos. Resaltó la importancia del bautismo y la Eucaristía. Sentó las bases para la división de la iglesia, es decir, propuso diferentes formas de interpretar la fe, y es de ahí donde se desprenden muchas de las denominaciones. Se desprenden lo que son los
Los puritanos salen salen los puritanos, salen los otros movimientos que salieron, se me escapan los nombres ahora. Los anglicanos, gracias al líder, salen los anglicanos, entre muchos grupos que salen fruto de esa reforma protestante. Y es ahí donde se puede ver con mayor enfoque los principios de las Escrituras. Y vamos a ver un poco de los ya iba a decir de los republicanos. De los anglicanos no, del otro grupo que mencioné, de los puritanos. Orígenes de la Reforma Protestante dice que empieza en el siglo XVI, porque la Iglesia Católica consideraba al Papa como la autoridad máxima en cuestiones de fe y establecía una jerarquía eclesiástica que permitía controlar de manera piramidal la práctica cristiana. Y todavía hoy en día eso es así, no ha variado nada. El poder del Papa, que se decía que era respaldado por Dios, alcanzaba cuestiones terrenales que excedían a la administración de la religión. Su poder era político por la presión que podía ejercer a los gobernantes afiliados a la fe católica y económico, debido a que la iglesia era poseedora de grandes propiedades y feudos en toda Europa. Manejaba el poder de aquellos días. Y como le decía, quien se rebelaba se topaba con ese pulpo, con ese monstruo de frente. Había que ser guapo para enfrentar la iglesia de aquellos días. Y cuando Lutero se enfrenta a la iglesia de aquellos días, se estaba enfrentando al hombre más poderoso del mundo en aquellos días, al Papa León X, junto a todos los príncipes de aquellos días. Y Lutero fue llamado a compadecer ante la dieta de Worth. Las dietas eran las reuniones en las que se dirimían los asuntos del pueblo, donde se discutían los puntos, donde habían ciertos debates. Causas de la Reforma Protestante. No tuvo una única causa, sino que se debió al mismo tiempo y diversos procesos. Y podemos resumir en algunas causas: el hastío de muchos países europeos por el pago de los impuestos papales y el rechazo por el control ejercido desde la Reforma por los delegados pontificios. Las abundantes acusaciones de corrupción, falta de fe y mala voluntad hechas contra la Iglesia Católica, el Papa y la jerarquía eclesiástica. La promulgación de los estatutos de 1279 que redujeron en algunos países el control de la iglesia sobre el control de las tierras. El estado de pobreza del Sacro Imperio Romano Germánico, incluidas sus bases nobiliarias, deseosas de repartir los bienes poseídos en su nación por la Iglesia Católica. Consecuencias. Fue un evento de enorme significación en la historia cultural de Europa y por ende de todo Occidente. Entre sus consecuencias están la división de la feligresía cristiana en dos grandes vertientes: la católica y la protestante, conformada a su vez por distintas iglesias y visiones del credo. El alejamiento cultural entre los países de la Europa mediterránea y católica y los países protestantes del norte. Profundos cambios culturales en los valores y la filosofía de la nación protestante, muchos de los cuales influyeron posteriormente en el surgimiento del capitalismo. El surgimiento de la Contrarreforma como movimiento opositor de la Reforma, lo cual tuvo una enorme influencia en la cultura de América hispana. La Contrarreforma que la iglesia hizo contra los reformadores era un movimiento para frenar lo que estos hombres estaban haciendo en contra de la Iglesia Universal de aquellos días. El impacto que estaba surtiendo la Reforma Protestante era demasiada y la Iglesia Católica no podía quedarse, tiene que tirar un contraataque, una antítesis. Y ese movimiento
¿verdad? Se levantaron muchos papas en contra de los reformadores, al extremo de que fueron perseguidos y tuvieron que disiparse porque lo estaban buscando para arrancarle la cabeza. Se llamó la contrarreforma al movimiento papista, ya decíamos, y se promulgó un renacimiento de la fe que buscó afianzar los valores tradicionales del credo católico, de la autoridad papal y de la herencia cristiana medieval. Se presentaba como la forma auténtica y verdadera de culto cristiano, tratando de atajar las críticas de Lutero y los demás pensadores protestantes a las que consideraron herejías o desviaciones de la fe cristiana. Y de hecho surgió un concilio, el Concilio de Trento, que comenzó para el año de 1545 y se reunió durante casi 17 años. Se establecieron nuevas medidas disciplinarias para los sacerdotes católicos, se crearon seminarios para organizar la enseñanza de la fe y revisaron y afirmaron los preceptos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Además, se potenciaron las acciones de antiguas órdenes católicas como los carmelitas descalzos o la Compañía de Jesús, cuyo carisma en pos de la pobreza terrenal y la cercanía a los creyentes más necesitados es que libraba la balanza frente a las críticas de riqueza de la aristocracia papal. Fue todo un impacto que surgió en aquellos años, pero antes de la Reforma Protestante habían otros, los pre-reformadores, y que ya venían luchando contra ciertas herejías que se habían infiltrado en la iglesia de aquellos días. Cuando Lutero explota, que proclama las 95 tesis, ya habían otros que estaban también, pero que quizás no tenían el valor, porque sabían a lo que se enfrentaban. Y él es quien toma la iniciativa y clava sus 95 tesis para hacer frente a aquel pulpo que estaba enseñando cosas fuera de la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué beneficios nosotros podemos sacar de la Reforma Protestante? ¿Qué beneficios dejó la Reforma Protestante para el mundo contemporáneo? Bueno, dice que devolvió la primacía de las Escrituras para la fe y la práctica, enfatizando la necesidad de que la Biblia fuera traducida a los idiomas del pueblo para que cualquier persona fuera capaz de leerla y entenderla por sí misma, sin depender de la autoridad o la interpretación de la iglesia. Ese fue uno de los trabajos de los reformadores: provocar que las escrituras fuera traducida al idioma del pueblo, que el pueblo tuviera acceso a la palabra de Dios. Hubo un periodo que se conoció como el periodo de la ignorancia, y ese fue uno de los tiempos que los reformadores tanto también atacaron. O sea, la palabra de Dios la tenían secuestrada. Estaban en los idiomas originales, y no todo el pueblo de Baja no podía tener acceso a eso, a las escrituras, porque no entendía el idioma. Entonces, uno de los que lleva a los reformadores es a que se traduzca al idioma de todo el pueblo, que pueda ser accesible a ellos, que la puedan tener. Porque ellos entendían que la fe viene por el oír, y el oír por la predicación o la exposición de la palabra de Dios. Cuando la persona se expone a la lectura de la palabra de Dios, esa persona puede ser transformada, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es suficiente. Entonces, cuando tú y yo, y el enemigo sabía el impacto que podía causar cuando el pueblo se expone a la palabra de Dios. Cuando los hombres se exponen a la palabra de Dios, hay un impacto en su vida, hermano. Cambia por completo. De manera magistral, el pastor Méndez hablaba en días pasados, el viernes, sobre el impacto que causa la palabra de Dios en el cerebro, en la mente. Y dio hasta estadística, apareció un estadista aquí, dando números y
tenía un séquito de personas aquí preparadas en el área, pero, ¿sabe? Y decía él en su alocución que el estudiar, decían los que saben en la materia, que estudiar por lo menos la Biblia 3 veces a la semana, eso causa muchos beneficios a la mente y al corazón de la persona. Trae paz, trae tranquilidad, trae seguridad, trae confianza, trae muchas cosas. Imagínese usted que la persona tenga acceso diario, que se exponga a la palabra de Dios. Es un impacto tremendo. Y los reformadores sabían eso. Ellos conocían eso. Pero la iglesia de aquellos días no quería que el pueblo tuviera el acceso directo a la palabra de Dios. Y ellos tenían un punto, la iglesia tenía un punto, y es que para Dios aceptar a una persona no tenía que leer. Y en cierto punto eso es verdad. Pero ¿por qué yo tengo que rebelarme contra una persona para que se exponga fielmente a la palabra de Dios? Dios no necesita, y es verdad que para una persona ser salva no tiene que ser un intelectual, pero tiene que leer las escrituras, tiene que exponerse a la palabra de Dios. Tiene que tener la libertad para estudiar la palabra de Dios, para investigar la palabra de Dios. ¿Por qué tenerla secuestrada? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué yo no puedo tener acceso a ella? ¿Cuál es el miedo? Y es que hay algo detrás de eso, hermano. Juan 8:32. El texto que ondea nuestra bandera, en medio de nuestro escudo de la bandera, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Los líderes perversos no querrán que el pueblo conozca la verdad, porque mientras más ignorante es el pueblo, más fácil de manipular. Y esa era una de las formas que tenía la iglesia de aquellos días para poder manipular al pueblo. Y de hoy pasa eso, hermano. Lamentablemente el caso pasa eso. ¿Cómo pasa eso? De muchas maneras. Cuando los que están llamados a exponer la palabra de Dios no se preparan en la misma para enseñar con fidelidad al pueblo, o pararse en un púlpito a decir lo que tú quieras y no lo que dicen las escrituras, tú no estás dando alimento correcto al pueblo que tú estás enseñando. Esto es un arduo trabajo, hermano. Y tú y yo tener la Biblia así, tan elegante, en versos, en capítulos, en libros. Es fascinante estudiar las escrituras hoy en día, pero en aquellos días no era así. Y llevar esa Biblia a esa forma tan práctica, tan chula de estudiar, eso costó mucha sangre. Llevar esa Biblia así a libros, capítulos, versículos. Y ahora hay comentaristas que te la explican, te dan el trasfondo histórico, el trasfondo cultural, todo muy chulo. Ahora estudiar la Biblia es más fácil que en aquellos días, pero lamentablemente se estudia menos que en aquellos días. Cuando estamos en la era de la información a un clic, usted entra al Google, usted entra a cualquier página y la información está a ley de un clic. Lo que usted quiera. La tecnología es una bendición siempre y cuando se utilice para lo correcto. Es una bendición porque nosotros estamos transmitiendo, y eso es por medio de los avances tecnológicos, que ya no solamente los servicios están encerrados a 4 paredes, sino que se expanden por todo el mundo. ¿Por qué? Por la bendición de la tecnología. ¿Para qué la estamos utilizando? Para que la palabra de Dios se difunda a aquellos que no pueden venir aquí. Es una bendición que tú compras una Biblia de estudio y viene hasta comentada. Ya tú no tienes que, quizás si no tienes los recursos para ir a Israel o a Palestina, aquellos lugares donde el Señor estuvo, y conocer el trasfondo, bueno, pues hay comentaristas que te lo traen aquí a las escrituras y te plasman el porqué de cada cosa.
Pero eso conlleva una gran responsabilidad que tú y yo debemos hacer, debemos estudiar. Porque mientras más estudiamos la palabra de Dios, más vamos a conocer al Dios de la Biblia. Y mientras más conozcamos al Dios de la Biblia, una mayor relación tendremos con Él, porque tendremos un mayor entendimiento de quién es Dios, cómo es Dios y lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Y es importante conocer la historia, hermano, porque la historia nos pone en el contexto de dónde estamos, de dónde venimos y a dónde estamos, y hacia dónde nos dirigimos. Y hacia dónde nos dirigimos. Eso es importante, hermanos. No solamente estamos hablando de los reformadores porque ellos fueron superhombres, hombres comunes y corrientes sujetos a pecados, a pecar. Pecaron, cometieron errores, se equivocaron, al igual que tú y yo. Pero Dios utilizó esos hombres. Y de hecho el autor de la carta a los Hebreos dice que aprender de los hombres y tenerlo como ejemplo, lo que han sido enseñados, Nino, ¿verdad? Creo que dice el texto de Hebreo, creo. La carta a los Hebreos o el apóstol Pablo hablando, que tenete en memoria, en cuenta de las personas que lo enseñaron a ustedes y traer su obra, amén. O sea, hermano, los hombres que han traído bendición a la iglesia de Dios son dignos de recordar. Demostró cómo la gloria y el honor de Dios son más importantes que la unidad religiosa frente a la apostasía. Porque todo se trata de la gloria de Dios. Todo lo que hagáis, sea de palabra, sea de hechos, hacedlo para la gloria de Dios. Al final de la jornada, la gloria, o sea, el crédito no solo lleva a Lutero, no solo lleva a Zwingli, no solo lleva a Calvino, no solo llevan Erasmo de Rotterdam, no solo llevan los reformadores. No, la gloria siempre será de Dios, que utiliza medios para la expansión del evangelio. Y que al final de la jornada Dios sigue demostrando que Él es el dueño de la historia y que nada se le escapa. Por más que el hombre quiera creer que Él tiene el control absoluto, mentira, lo tiene Dios. Y Él es el Dios que controla la historia. Y aunque el hombre es responsable de sus acciones, Dios es soberano. Como dice Pedro en el libro de los Hechos, mire, déjenme decirle algo. Ustedes lo mataron a Cristo, ustedes lo crucificaron, uno de los primeros discursos del apóstol Pedro, ustedes lo mataron. Ahora bien, todo lo que pasó, ustedes actuaron de manera responsable, pero eso estaba orquestado en el previo conocimiento de Dios de que así iba a pasar. Pero ustedes actuaron con libre responsabilidad. Ustedes fueron responsables de lo que hicieron. Ustedes lo mataron. Pero eso no se le escapó al Señor, le dice Pedro. Dios sabía que eso iba a pasar así. Dios, hermanos, es el Dios de la historia. Nada se escapa de sus manos, nada en lo absoluto. Él tiene el control de lo más mínimo, porque Él es el Dios, el dueño de este mundo. Es de Él. Y la Biblia dice que por Él, por Cristo, subsiste. Él sustenta toda la rueda de la creación. Hay una pregunta magistral que Dios le hace, entre tantas preguntas que Dios le hace a Job. Cuando usted lea el capítulo 40 y pico ya, Él le dice, ya al final, después que termina con Job, le dice, mira, no solamente con Job. Y usted sabe lo que dice, ¿sabe lo que dice? Y el que contienda con Dios, que responda a esto. No lo dejó solamente a Job, a tú el que contienda con Dios, que responda a la primera pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? No más palabras, magistral. Y eso que nosotros usamos un lenguaje muy hasta gracioso, pero el texto dice que Dios le dijo, cíñete como hombre. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Tú me estás cuestionando a mí. Ven, vamos a sentarnos, ven. Luis, siéntate ahí, yo me voy a sentar aquí. Vamos a hablar, ven. Lo sentó como un padre sienta a un hijo. ¿Tú quieres? Ven, siéntate.
Lo sacó de la cancha, hermano, con la primera pregunta. ¿Y quién va a responder? O cuando yo puse cordera a la mar para que no saliera. Porque si tú lo sabes, le dice Dios, tú eres de manera burlona, tú eres muy viejo de edad. O 38 en adelante, hermano. Dios gobierna la historia de la humanidad. Dios gobierna la historia, hermano. Y tú estás dentro de la historia. Nosotros ninguno escapamos por más situaciones difíciles que pasemos en la vida. Dios tiene el control de tu vida y de la mía. Guardó la integridad de esos hombres que defendieron con valentía la palabra de Dios. Porque si hay algo con lo que Dios es celoso es con su iglesia. ¿O no te ha leído el libro de los Hechos? Cuando aquel caballero iba persiguiendo a la iglesia. Y era a Dios que él estaba persiguiendo de manera directa. No de manera directa era la iglesia. Pero perseguir a la iglesia es perseguir a Dios. Es al dueño de la iglesia. Y el Señor le dijo: ¿qué tienes contra mí? Porque dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Se encontró con el dueño del asunto. Espérate. Mire, como decía un predicador, usted puede ser general y yo puedo ser raso, pero si yo le tengo la cabeza pisada al general, él no me va a decir: sí señor, usted que sabe, sí señor, usted que sabe. Pues no le tengo la cabeza pisada. Entonces, hermano, mire, Dios sigue gobernando la historia. Quitó el poder del Papa y trajo controles y equilibrios en la iglesia, fomentando el sacerdocio universal de todos los creyentes, la libertad de conciencia, la separación de la iglesia y el Estado, y el surgimiento de diversas denominaciones protestantes que se organizaban según sus propios principios y confesiones de fe. Esto es importante, este punto. Fomentando el sacerdocio universal de todos los creyentes. La Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Reyes y sacerdotes, y reinaremos con nuestro Dios. O sea, nosotros tenemos la libertad, la confianza que Dios nos ha dado de tener acceso directo al Padre. Ese velo se rasgó en dos. Ya no necesitamos un sacerdocio secular que nosotros tengamos que venir ante Él y decirle: mire, yo he pecado, yo hice esto, yo miré mal a una mujer, o yo miré mal a un hombre, o no, ven delante de Dios y trae tu queja ante Él. El que se acerca a Él, dice Hebreo, debe creer que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan. Todos tenemos acceso ante la presencia de Dios por medio de Cristo. Ese velo se rasgó, hermano. Pero sigue diciendo la libertad de conciencia. En aquellos días estaba secuestrada también. O sea, cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, nuestro entendimiento, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, renovaos por medio de la renovación, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora bien, ¿cómo se transforma una persona por medio de la renovación de vuestro entendimiento? Por medio de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Aquí va, que es el propósito. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero algo más. Dice la separación de la iglesia y el Estado. Bastante interesante también. Son dos entidades con tareas muy distintas. La función del Estado es regular las naciones, el orden civil. La función de la iglesia es exponer la palabra de Dios fielmente y traer almas al Señor. Son dos entidades diferentes establecidas por Dios, pero no pueden estar juntas. Hay que separar una cosa de la otra. Cuando venimos a la iglesia, venimos a hablar ¿de qué? De Dios. Porque lo que Dios tiene que decir no es más importante que lo que nosotros tenemos que decirle a Él.
¿O qué es más importante, la palabra suya o la palabra de Dios? Yo sé que ustedes saben, todo el mundo saca 100 ahí. No, la palabra de Dios. ¡Wow! En el cotejo, 100 sacó. Entonces, eso pasó también, que se dividió. Porque le decía que el Papa tenía toda la autoridad, hermano. Imagínese usted un hombre que tiene el poder político, el poder religioso y el poder económico. Es un Dios. Y de hecho, así era que lo tenían al Papa de aquellos días. Y todavía sigue surgiendo así. Es bueno conocer la historia para saber en qué punto de ella nos encontramos. Mire esto aquí, bastante interesante. Impulsó el desarrollo cultural, social y económico de Europa y del mundo al promover la educación, la ciencia, el arte, la literatura, la música, los derechos humanos, la democracia, el capitalismo, el trabajo digno, la ética cristiana, el servicio al prójimo, las misiones, libertad de conciencia, preeminencia de las escrituras, traducción de la Biblia a otros idiomas, separación de la iglesia y el Estado, claridad a la doctrina de la salvación solamente por fe y no por obras, beneficios personales, económicos, educativos y científicos, entre otros. Todo eso lo impulsó la Reforma Protestante. Si hoy en día nosotros podemos ver, o sea, tener esa libertad de expresión, de ser promovida el arte, la cultura, la ciencia, cuando usted estudia la historia, se da cuenta que los mayores científicos, la mayoría eran judíos. Salieron también de la Reforma. Muchos hermanos. Por eso cuando alguien le diga a usted que los creyentes somos unos retrógradas, de paso ya usted sabe que es un ignorante. Porque lo que han trascendido la historia ha sido el cristianismo, hermano. Ha sido el cristianismo que ha impactado la historia del mundo. Y cómo no, si tiene la mente de Cristo. ¿Cómo no? Así sí es bueno, como le decía el enemigo al Señor, a Job. ¿Tú no le has acercado a él? Quítaselo. No, hermano, nosotros tenemos la mente del Señor, tenemos la mente de Cristo. La historia ha sido sacudida, ha sido transformada porque Dios ha estado utilizando hombres y mujeres que están dispuestos a entregar su vida por Él. Y hoy estamos, eso fue en el siglo XVI, hoy estamos en el siglo XXI, con muchos años de historia para acá. Mire esto lo que le decía, el legado de los puritanos. Mire lo que hicieron los puritanos. Los aportes de este movimiento a la humanidad son muy valiosos. El derecho a la vida, la libertad, la idea de que todos somos iguales ante Dios y la ley. Estos principios se propagaron en el puritanismo, que además patrocinaron un gobierno rígido por principios bíblicos, redactados en la Constitución de los Estados Unidos, aunque ellos se rebelaron. Porque aún, hermano, el cristianismo ha trascendido la historia. Lo que pasa es que cuando el hombre quiere sacar a Dios y no quiere, como pasó en el libro de Lucas, cuando César le presenta a Cristo, le dice: aquí vuestro rey. No tenemos más rey, o sea, el Pilato creo que no tenemos más rey que César y no queremos que este gobierne sobre nosotros. Porque el tema es que el hombre no quiere que Dios gobierne sobre su corazón. El hombre, al final, el hombre no quiere que Dios gobierne sobre su vida. Pero qué pena, porque Dios es el que gobierna la historia. Y qué bendición que Dios es el que controla todo y que gobierna y que a Él no se le escapa nada. Y los Estados Unidos, la cuna del trampolín de que brincara y se expulsara, fueron los mayormente puritanos, fueron personas sobre la base del cristianismo que fundaron la nación de los Estados Unidos de Norteamérica. La gran producción teológica y doctrinal puritana tuvo una noble influencia en la vida diaria de todos los creyentes. Por ejemplo, los padres estaban comprometidos con enseñar las escrituras a sus hijos
y consideraban que no había una división de la vida sagrada y la vida secular. Y eso es real. Hoy en día usted no es cristiano en la iglesia, entonces fuera que usted sale de la iglesia, usted tiene otra vida. No. Usted es cristiano en la universidad, usted es cristiano en la escuela, usted es cristiano en donde quiera que usted es creyente. Es un estilo de vida, hermano. No es de que yo me voy a poner la ropa del camuflaje. Voy para la iglesia, voy a ponerme la ropa. Salí de la iglesia a posición anterior. No, hermanos. No. El trabajo duro fue para los puritanos una parte central para la vida cristiana, y lo que se llama la ética del trabajo protestante es un legado de parte de ellos. Los puritanos tenían una visión robusta de Dios, de su gloria, soberanía, santidad, justicia, nunca desligado de su amor. Entendieron que la verdadera adoración es la que nace de la palabra de Dios. Siempre buscaron diligentemente en la Biblia respuesta a la verdad de la naturaleza, misión y práctica de la iglesia. Los puritanos fueron pioneros en la alfabetización universal. Escuche esto, este dato. Luis estaba dando datos el viernes, yo voy a dar datos también. Aquí dice que mientras escuche, esto es importante. Todo lo que yo he dicho es importante, pero yo quiero que mire esto. Mientras en la Inglaterra del siglo XVII la tasa era del 35% de los alfabetizados, en las colonias puritanas de Norteamérica era el 80% de las personas que fueron alfabetizados, entre hombres y mujeres. La razón era simple: todos debían leer su Biblia. ¿Y cómo no? El cerebro tiene que ampliarse, como dice Wendy. El 80%, hermano. Dice que la razón, a consecuencia de ello se promovió la educación gratuita para todos y se formaron muchos centros educativos y universidades como Harvard y Yale. Pero no solamente la Universidad de Harvard y de Yale, también está la Universidad de Oxford, la Universidad de Princeton. Déjelo, varón. De las 126 universidades, para los que me están escuchando detrás de la red, dice el pastor Luis, de las 126 universidades que hay en los Estados Unidos de Norteamérica, hay 123 que fueron formadas por creyentes. Y yo no estoy hablando aquí de cualquier universidad. Yo estoy hablando de la Universidad de Harvard y la Universidad de Yale. Mire, la universidad aquí de Yale, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo. ¿Ustedes saben por quiénes fueron fundadas? Por los puritanos. ¿De dónde nacen los puritanos? Arrastrados de la reforma protestante. La Universidad de Harvard. Pero no solamente esas dos universidades. La Universidad de Princeton fue fundada por los presbiterianos. ¿De dónde salieron los presbiterianos? También de la reforma protestante, de los protestantes, hermano. O sea, cuando tú estudias, o sea, la iglesia, los reformadores, el impacto que causaron en la educación fue demasiado grande y trascendió a que todavía en el siglo XXI siguen siendo las universidades de más prestigio del mundo. Del mundo, hermano. ¿Fundadas por quién? Por creyentes. ¿Por el qué? Por el estudio de la palabra de Dios. El 80%, hermano. De un 30 a un 80, la diferencia es un 50%, casi el triple. Leer la palabra de Dios, como bien decía Luis el viernes, es fundamental, hermano. Y aún hasta los psicólogos ahora están recomendando leer la palabra de Dios. Y están recomendando hasta orar. Eso está ahí, hermano, eso está ahí.
Hasta orar he visto en las redes psicólogos preparados en la materia, recomendándolo según estadística de los Estados Unidos, que orar trae tranquilidad, trae paz, trae relajación, libera del estrés. La oración, hermano. Pero eso lo dice las Escrituras. Eso lo dicen las Escrituras, hermano. Las piedras están hablando. Hermano, al final de la jornada, Dios sigue siendo Dios. Y todo lo que Dios dejó es más importante, porque es de vital importancia para el ser humano. Porque aún el ayuno, o sea, el abstenerse de alimentos es purificación del cuerpo. Es saludable, es medicinal, hermano. Mire, todo lo que la palabra de Dios diga, hágalo. Como el niño en la escuela, cuando la profesora se la quería dar en que muchos saben, Nino. Le dijo, entonces ustedes creen que fue un gran pez, una ballena se tragó a Jonás. Y comenzó a explicar de manera científica que es imposible que una ballena se haya tragado a Jonás. Y el niño, que es hijo de padre cristiano, le dice, fulanito, entonces tú crees que... Digo, bueno, maestra, yo no sé si fue un pez o fue una ballena que se tragó a Jonás, pero si la Biblia dice que Jonás se tragó la ballena, yo lo digo porque la Biblia lo dice y Dios no miente. Caso cerrado. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El niño le respondió de una vez. Si la Biblia hubiese dicho que Jonás se tragó la ballena, también lo creo porque es la palabra de Dios. Y yo tengo que creer lo que diga la palabra de Dios por encima de cualquier cosa. También dice que esta parte, que en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, redactada en 4 de julio de 1776, que fue aprobada por una asamblea de amplia mayoría de diputados puritanos, se señala lo siguiente. Consideramos evidentes por sí mismas las siguientes verdades. Todos los hombres han sido creados iguales. Eso es bíblico. El Creador les ha dado le ha concedido ciertos derechos inalienables. Entre esos derechos se cuenta la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En la Constitución de los Estados Unidos, pero ellos se olvidaron de Dios. Ellos han sacado a Dios. Entonces, cuando le vienen todo lo que viene, entonces se preguntan que dónde está Dios. En el mismo lugar que ustedes lo pusieron. ¿Qué aprendemos de la Reforma Protestante? Podemos aprender muchas cosas. Pero ¿qué aprendemos? Uno, la importancia de la libertad de conciencia y de la crítica constructiva a las instituciones religiosas y políticas que pueden caer en la corrupción, el abuso de poder y la desviación de sus principios originales. Eso pasó en el siglo XVI y lamentablemente el caso eso sigue pasando hoy en día. Muchas iglesias desviadas de los principios fundamentales de la palabra de Dios, hermanos. Eso es penoso. Porque ya la gente no quiere ser bíblica, quiere ser entretenida. Y vamos a traer todos los shows a las iglesias con tal de ganar personas, con tal de arrastrar personas. No, hermano. La palabra de Dios nunca ha sido tan suave. De hecho, Pedro le dijo al Señor, mira, se están yendo, bájale. Y mire, el Señor le respondió fuerte a Pedro, hermano. No, porque nada más no fue Pedro, hermano. Lo que pasa es que Pedro era el vocero. El malocorita, como decimos hoy en día, era Pedro. Pero eran todos involucrados que estaban. No es individual.
Como yo le decía a alguien el día pasado que estábamos hablando en un grupo, que a veces cuando uno no ha madurado espiritualmente, si me hicieron algo en la iglesia, me voy de la iglesia y me descarrío. Sí, y yo he vivido muchas cosas en los años. Yo sé que los que son más viejos que yo en la fe han vivido también eso. Y a veces yo me pregunto, pero acá, ¿se convirtieron a la iglesia o se convirtieron al pastor o al líder o se convirtieron al Señor? Porque la pregunta que a mí a veces me da es que yo no le encuentro sentido. Es verdad, hermano, yo me pongo a pensar y yo a veces digo, pero si fue un líder, si fui yo que le hice algo a usted, ¿por qué usted tiene que abandonar al Señor? Es que yo no entiendo, todavía yo no he entendido eso. Porque si Miguel Ángel fue que le hizo algo a Nino, a alguien, ¿por qué usted tiene que abandonar al Señor, descarriar? ¿Por qué usted tiene que descarriarse? Pero ven acá. O sea, hermano, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estamos para ayudarnos a crecer, avanzar en el proceso de santificación, animarnos los unos a los otros, como dice el apóstol Pedro, orad los unos por los otros, ni nos velad los unos por los otros. Pero yo tengo que tener una relación personal con Dios. Hermano, es una relación personal con Dios. Y eso depende solamente de tú y el Señor. De ti y el Señor depende, pero el Señor siempre está presto. Entonces, hermanos, debemos tener una intimidad con el Señor. Tenemos que exponer en la palabra de Dios el valor de la gracia de Dios como el fundamento de la salvación. Por gracia que soy salvo. Y esto no es de vosotros, eso es un regalo de Dios. Usted no merecía eso. A usted se lo dieron, fue. Ahora, es su responsabilidad. Es su responsabilidad orar, consagrar, leer la Biblia, venir a la iglesia, involucrarse en la predicación, involucrarse en las actividades. Es su responsabilidad, hermano. Es su responsabilidad. No, eso no depende del pastor. Sáquese eso de la cabeza, si alguno tiene eso en la cabeza. Eso depende de usted. Es una relación personal. Ve a tu aposento. Cristo no está hablando con la iglesia, ¿no? Porque cada cosa hay que verlo en su contexto. Cuando Cristo dice, mira, tu padre que ve, entra a tu aposento, a un lugar de intimidad, a un lugar privado, es la idea del aposento, porque en el aposento, a mi habitación no puede entrar todo el mundo, porque eso es un lugar privado. Eso es un lugar privado. La sala es para entrar la persona, pero las habitaciones son privadas. Tu padre, ven, el Señor te está invitando a ti a la intimidad. Esa es la idea. Ven a la intimidad, ven, mijo, que yo te estoy esperando aquí en la habitación, en la intimidad. Ven a la intimidad conmigo. Y tu padre que ve los secretos te va a recompensar el público. Ven, que el Señor quiere tener una relación contigo. Ven. Esa es la idea de una intimidad contigo. Es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad. No es de la iglesia, que la iglesia nos enseña o que la iglesia esto. No, hermano. Es que tú eres la iglesia. Este es el edificio donde nosotros hemos apartado para sacrificar alabanza al Señor, para sacrificar adoración, para venir a rendir tributos al Señor, celebrar el impacto de la reforma protestante en el desarrollo cultural, científico, económico y social de Europa y del mundo, al estimular el espíritu crítico, el individualismo, la educación popular, el trabajo productivo, entre otras. La diversidad de expresiones y denominaciones del cristianismo protestante que reflejan las distintas interpretaciones y énfasis doctrinales de los reformadores, así como los contextos históricos y geográficos en los que surgieron. Mira, hermano, hoy en día nosotros tenemos cientos de interpretaciones, de traducciones bíblicas, gracias a hombres que Dios ha utilizado a través de la historia para facilitarnos que nosotros podamos entender. Usted tiene una nueva versión internacional, usted tiene la Biblia Dios habla hoy, tiene la Reina Valera de 1960, la de 1909, la Septuaginta. Son tantas cosas, hermanos, son tantos materiales para nosotros enriquecer nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Hermano, tú no tienes excusas. Hermano,
insisto, tú no tienes excusa. Yo estoy hablando de 1516. Los avances no estaban tan a flor de piel como hoy. El desarrollo no estaba así como está hoy. Hermano, usted sabe, a veces usted se pone a pensar, y usted aquí, en la República Dominicana, continente americano, y conectarse a Japón por un celular. Hermano, no queramos dar de que por sentado eso. Diga, no, pues eso pasa, sí, pero a veces cuando tú pones razón, digo, wow, y la tecnología ha avanzado mucho, porque desde aquí yo me puedo contener y hacer una videollamada. Puedo ver yo a Chabela cuando está en su casa, ¿sí? O al hermano que está en Japón, o está en Cuba, o está desde una videollamada. Hermano, se imparten conferencias por virtuales. Se coge clase en línea. Ay, hermano, la tecnología. Luis no ha ido a Nueva York y ya ha predicado de Nueva York. Porque aunque sea en las películas, vemos los rascacielos. Aquí vemos algunas de las figuras de la Reforma: Lutero, Calvino, Zwinglio, el rey Enrique VIII de Inglaterra, y Juan Nos, y hasta ahí llegamos. Entonces, hermanos, cuando hasta ahí, no, yo terminé. Ya eso era, no quise entrar en los, porque la idea no es hablar de ellos per se, sino de sus hazañas que Dios utilizó con ellos. Todos nosotros conocemos de los reformadores y decir, hermano, mire, una de las cosas que nos dejó la Reforma es la libertad de conciencia. Pero también la libertad, el acceso, insistimos mucho en esto, el acceso a la palabra de Dios. Tú y yo tenemos acceso directo a la palabra de Dios. Tú y yo tenemos acceso directo al Padre Celestial. El Señor sigue haciendo la invitación, hermanos, a toda persona: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí. Porque la idea del Señor, hermanos, es dar descanso al hombre que está angustiado por el pecado, por las situaciones diversas de la vida. Estos hombres, hermanos, pasaron muchas vicisitudes, pasaron muchos problemas. Le costó la vida, le costó la hoguera. No solamente los reformadores, cuando tú lees la historia del Nuevo Testamento, cómo murieron los apóstoles, hermano, bajo el liderato del emperador Nerón, uno de los peores emperadores que ha tenido la historia de la humanidad. Y fueron todos muertos, apedreados. Cuando tú lees Hebreos 11, también te das cuenta de los héroes de la fe del antiguo pacto. Hermano, a través de la historia siempre han habido hombres, y habrán hombres y mujeres que están dispuestos a dar su vida por la causa del Señor. Pero ¿sabes qué? Hay una bienaventuranza para ellos y para nosotros. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y hagan toda clase de mal, mintiendo, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero ¿sabes qué? Vale la pena sufrir por Cristo. Porque te digo un secreto a voces: fuera del Señor es un infierno. Hermano, fuera del Señor es un infierno. Tú estás sufriendo, pero tú estás sufriendo del lado correcto. Porque al final de la jornada hay una corona de vida que te espera a ti y a mí. Y tengo por cierto, dice Pablo, y termino con esto, que las aflicciones del tiempo presente, y eso retumbaba en estos hombres y también debe retumbar en nosotros,
que las aflicciones del tiempo presente no se han de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No tengo la vista puesta aquí en lo presente, tengo la vista puesta en la eternidad. Porque mi vida no pertenece a este mundo, hermano. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó por mí. Demos gracias al Señor, hermanos. Oremos. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú has utilizado estos hombres para mostrarnos, Señor, que tú estás en control de la historia, que tú eres el control, Dios mío, del mundo. Tú eres el Dios soberano que gobierna la historia, que tú estás en control absoluto de nuestras vidas, que dependemos de ti, Señor, que tu amor, tu gracia, tu misericordia nos han sostenido, Señor, porque tu diestra, oh Señor, nos ha sostenido. Tú has sido mi socorro, oh Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no dará sus pies al resbaladero, ni se dormirá el que guarda esta iglesia. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén.